Mega Noticias Zacatecas con Guillermo Solís. Auditorio, iniciamos la semana con el regreso a clases en Zacatecas. Más de 344,000 alumnos regresaron a las aulas para dar seguimiento al ciclo escolar 2025-2026. A decir de las autoridades estatales, este paso, fue sin incidentes. Sin embargo, aún hay temas pendientes, como es el retraso académico desde la pandemia por COVID-19. También los acuerdos con los manifestantes, los sindicatos de las secciones sindicales del CENTE y también desacuerdos y desaciertos por parte de las autoridades educativas. A esto hay que sumarle las deficiencias que se tienen en las escuelas de forma estructural y ahora los recursos que se entregan a las asociaciones de padres de familia por el programa La Escuela es Nuestra, que también ahí tienen varios temas pendientes, que justo de esta y más información vamos a hablar esta noche aquí en Mega Noticias. Y auditorio, temas importantísimos. Hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un golpe político importante al declarar inconstitucionalidad en los artículos 128 y 128 bis de la reforma al ISTESAC. Sí, esta que pretendía reducir los días de aguinaldo de pasar de 60 a 30, pero a final de cuentas se tiene esta posibilidad de que únicamente para los de nuevo ingreso, nuevos cotizantes desde el 11 de agosto de 2024, tengan esta capacidad de únicamente 30 días de aguinaldo. Esta noche yo le tengo toda la información. Y en temas del clima, han bajado bastante las temperaturas y es que el Frente Frío número 27 y la tormenta invernal, la segunda de esta temporada, traerá bajas temperaturas. La Conagua señala que podría haber caída de nieve y agua-nieve en zonas serranas. Hay que cuidarse. Por último, auditorios, y de nueva cuenta, productores de frijol se manifestaron. En esta ocasión, tomaron la carretera rumbo al municipio de Fresnillo. Ellos piden en primera instancia que se entreguen los costales para el acopio de frijol, que se abran los centros de acopio y, por supuesto, se atiendan cada una de sus demandas. Se requiere una transparencia en estos programas que al final de cuentas usan recursos públicos. Auditorio, el día de hoy vamos a enfocarnos bastante en el tema educativo, pero en primera instancia, ¿usted conoce lo que es el programa de La Escuela es Nuestra? De no ser así, le explico. Es un programa donde el gobierno federal transfiere cifras importantes, hasta multimillonarias, a asociaciones de padres de familia para mejorar escuelas, infraestructura y todo ese tipo de situaciones. Sin embargo, hay riesgos por la falta de supervisión técnica y también por la transparencia. Le voy a compartir otro dato. El pasado 17 de noviembre, el gobierno federal confirmó que Zacatecas ha recibido 461 millones de pesos para 1,800 planteles a través de este programa. La Escuela es Nuestra. Aquí la pregunta sería, ¿realmente se ven reflejados estos recursos? El gobierno federal apostó por el programa La Escuela es Nuestra, transfiriendo recursos multimillonarios directamente a comités de padres de familia. Sin embargo, hay riesgos en la falta de supervisión técnica y transparencia. Qué bueno que se tome en cuenta los padres de familia en este tipo de proyectos, porque al final de cuentas es para beneficiar a nuestros niños y jóvenes, pero sí se requiere una transparencia en estos programas que al final de cuentas usan recursos públicos. El informe Mejoredu 2025 revela que el 18% de los planteles no tiene agua potable, el 16% carece de baños dignos y drenaje y un 5.2% ni siquiera cuenta con luz eléctrica. Primero nos acercamos a ver las necesidades de la escuela. Basados en esas necesidades, lo más urgente es lo que atendemos el fin de semana. Casi siempre coinciden cosas como, por ejemplo, pintura, deshierve, la limpieza de algunos espacios, obviamente nuevo mobiliario porque hay mucha necesidad de mobiliario. Para 2025 la columna vertebral es el Fondo de Aportaciones Múltiples Federal con más de 300 millones de pesos. A nivel local, el Estado pone 20 millones buscando que los municipios pongan otros 20 para una bolsa conjunta de 40 millones destinada a obras urgentes. Por ejemplo, se suman los esfuerzos, ¿no? Hay lugares donde por medio del programa La Escuela es Nuestra logran la construcción de su domo
pero les falta un aula y ahí es donde ya el gobierno del estado pues dirige los recursos. Todo se va sumando, ¿no?, a la mejora de los espacios públicos y los espacios educativos. Desde el pasado 17 de noviembre, el gobierno federal confirmó que Zacatecas ha recibido 461 millones de pesos para 1,800 planteles a través del programa La Escuela es Nuestra. Por otro lado, el padrón de beneficiarios revela que sobre la dispersión reciente se inyectaron 49 millones de pesos a 67 beneficiarios de comités. Destacan 27 transacciones que recibieron 1 millón de pesos por cada beneficiario y 2 casos con apoyos de 1.5 millones. Sí, a lo mejor sí da para hacer restauraciones de la infraestructura y demás, pero después esas restauraciones van a requerir mantenimiento y de eso en el programa no está bien clarificado de dónde va a salir ese recurso para dar el mantenimiento a lo que se está haciendo con el programa. La realidad es que al ser un programa federal, las autoridades locales no se inmiscuyen completamente en la operación y supervisión. Esta distancia genera un vacío de información sobre los criterios para elegir los comités beneficiados y la calidad técnica de las obras. Esto genera una opacidad para las organizaciones de padres, que mantiene latente el riesgo de corrupción y ejercicio en detrimento de los estudiantes. Luis Ángel González, Mega Noticias. Ahí lo tiene, auditorio. Precisamente el día de hoy cientos y miles de jóvenes estudiantes, niños y niñas regresaron a las aulas para continuar con su educación. A pesar de estos recursos que evidentemente se les entregan a las asociaciones de padres de familia, falta mucho todavía por hacer para que el aprendizaje sea al 100% y hay rezagos importantes. Recuerde que usted también puede interactuar con este espacio informativo y enviar sus denuncias ciudadanas al 492-103-2360. Pero sigamos hablando de esta información y precisamente vamos a dar la bienvenida al doctor Manuel Ibarra Santos, quien es experto en educación, ya que como siempre agradecemos su tiempo, ese espacio informativo. Bienvenido, doctor. Feliz año, feliz inicio de año 2026. Feliz año, Memo, a usted y a su auditorio. Un placer estar, como siempre, con usted. Me pongo a sus órdenes, Memo. Agradecerle como siempre esta oportunidad para platicar con ese espacio y bueno, preguntarle rápidamente, a ver, estamos en este inicio de pues el regreso a las aulas, miles de zacatecanos regresan, pero ¿qué hace falta principalmente para que en Zacatecas se pueda aprovechar pues cada uno de estos recursos de los docentes, del aprendizaje como tal hoy en día? Bueno, comentarle a usted que después del 2025, un año fatal en materia educativa, porque por razones de paros, de conflictos entre la autoridad y el magisterio, nada más y nada menos se perdieron más del 40% de los días del calendario escolar que, según lo establece la SEP, debe de ser de 185 días. Se perdieron el 40%. Fue un año que Zacatecas se quedó sin aulas, sin escuelas y desatendiendo a cientos y miles de niños. El día de hoy, como usted lo dice, efectivamente, hoy retornan a clases de forma regular 461,000 alumnos en más de 5,160 escuelas que integran el sistema educativo zacatecano, de las cuales el 8% son de financiamiento privado. Decirle a usted que los retos en materia educativa en Zacatecas son de calidad y de cantidad, son de gestión administrativa. Hay un modelo ineficiente de gestión administrativa y esperemos que el 2026 sea un año donde se planteen políticas para recuperar los aprendizajes y se les ofrezca a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes una oferta de educación de calidad. Doctor, yo creo que en este 2026 uno de los temas más importantes es claramente el rezago educativo que se tiene, tanto por los paros como por una pandemia por COVID-19 que sin lugar a dudas afectó la educación en el país. Pero en este 2026, ¿cuál sería la garantía por parte de la Secretaría de Educación? Y realmente, pues, ¿qué confianza le pueden dar para que pues sus hijos, los padres de familia tengan pues esa certeza para que sus hijos aprovechen las clases al 100%? Porque seguramente manifestaciones va a haber. Bueno, comentarle a usted que hay dos virus que afectan a la educación en Zacatecas. El virus de la pandemia, que dejó enormes secuelas devastadoras, no solamente en la estructura productiva de Zacatecas, sino también en el sistema educativo. Y el segundo virus es el virus de la ineptitud y el despilfarro que prevalece en el sistema educativo zacatecano. Creo que lo fundamental es combatir el virus de la ineficiencia, porque en Zacatecas está siendo conducida la educación de manera improvisada, poco profesional, y esto afecta, por supuesto, no solamente a niños, adolescentes y jóvenes, sino la posibilidad de construir un futuro promisorio para el pueblo zacatecano.
Doctor, rápidamente ya para irnos, ¿cuál sería su recomendación y su alternativa? Por ejemplo, si nos está escuchando la Secretaría de Educación, ¿cuál sería la opción alternativa para mejorar las condiciones en Zacatecas? Políticas eficientes, profesionales en materia educativa y, por supuesto, que hagan a la educación una prioridad para el desarrollo. Sin educación de calidad y de excelencia no habrá prosperidad en el estado de Zacatecas, como lo estamos viendo. Es uno de los estados de mayor rezago estructural, de mayor rezago en materia económica, en materia de igualdad, en materia de justicia. Entonces requerimos educación de calidad y para eso necesitamos políticas eficientes. Por supuesto, totalmente de acuerdo, doctor. Agradecerle como siempre su espacio, este espacio informativo, su tiempo y gracias por también compartir cada uno de estos detalles. Excelente inicio de año, doctor. Saludos y un feliz año a usted y a su auditorio. Ahí lo tiene, auditorio. Precisamente usted también puede interactuar acerca de estos comentarios o puede emitir los suyos también, por supuesto. Recuérdalo al 492-103-2360. Pero vayámonos a las cifras. El día de hoy, precisamente, cientos, miles de zacatecanos, regresan a las aulas. En total, 344.475 estudiantes de educación básica retomaron actividades este lunes en una jornada que transcurrió sin paros ni contratiempos. Aunque el regreso se desarrolló sin incidentes, escuelas de Sombrerete, Chalchihuites, Concepción del Oro, El Salvador, Mazapil y Melchor Ocampo analizan la posibilidad de recorrer el horario de ingreso debido a las bajas temperaturas registradas en estas zonas, consideradas entre las más frías del estado. En estos municipios, docentes, comités de salud escolar y padres de familia mantienen monitoreo constante de las condiciones climáticas para definir si será necesario modificar temporalmente el horario sin afectar la jornada completa. Puntualmente hay que estar bien informados, auditorio, para ver cuáles son las modificaciones a los horarios escolares. Por otro lado, en temas también educativos, pero ahora dentro de la Universidad Autónoma de Zacatecas, su sindicato, el Sindicato de Personal Académico de la UAS, se prepara para los periodos más intensos del año, el proceso de renovación de comité ejecutivo y el próximo emplazamiento a huelgas. Así lo señaló Jenny González Arena, secretaria general del sindicato, quien detalló que la organización enfrentará simultáneamente retos internos y tensiones con la administración central y explicó que el proceso electoral está regido por tiempos estatutarios. El colegio electoral deberá instalarse a más tardar en febrero, periodo en que podrían registrarse las planillas interesadas en contender. La elección se celebrará durante la primera quincena de mayo y el nuevo comité tomaría protesta el 27 de mayo. Puntualmente, le tendremos la información. Y en un hecho histórico, auditorio, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró inconstitucionales los artículos 128 y 128 bis de la reforma LISTE-SAC representó un giro contundente en la disputa jurídica por los derechos laborales en el Estado, ante la intención de reducir en un 50% los días de aguinaldo para pensionados y futuros agremiados, situación que únicamente impactará a aquellos cotizantes desde el 11 de agosto de 2024, es decir, desde esta fecha en adelante, sí habrá una reducción. Al respecto, la ministra Loreta Ortiz sostuvo que dicha reducción no constituye un derecho adquirido, ya que su objetivo es garantizar la sustentabilidad del sistema. Señaló que las medidas no fueron arbitrarias y buscan asegurar el cumplimiento de las obligaciones del instituto. De no contar con recursos, sería el propio Estado el obligado en cubrir con estas prestaciones. Las reacciones no se hicieron esperar. El abogado Jorge Rada Luevano, integrante del equipo jurídico que impulsó la impugnación, afirmó que el fallo confirma que el gobierno del estado construyó una narrativa de crisis sin sustento técnico, financiero ni documental. El abogado aseguró que la decisión de la Corte no solo invalida artículos, sino que desmonta a la raíz la justificación en la que el gobierno defendió esta reforma, que sabemos tuvo muchas manifestaciones, mucha controversia. Rada Luevano explicó que el proyecto original de la ministra ponente pretendía avalar la reforma. Sin embargo, el cúmulo de evidencias aportadas terminó por modificar el sentido de la resolución. Pero sin lugar a dudas hubo más temas. El Espaguá celebró el fallo como una victoria laboral histórica, destacando que la sentencia confirma lo que señalaron en 2024, que los cambios al ISSSTE eran regresivos y carentes de sustento. En lo similar estuvo el CITES y también el CENTE 58. Y al regresar, Zacatecas reforma la ley para castigar violencia política generada con inteligencia artificial. Y más adelante, busca INAH reactivar ventanilla única para intervenciones en el centro histórico. Paga tu mensualidad
mensualidad de Mega en Oxxo y 7-Eleven y ahorra tiempo. Solo proporciona tu número de suscriptora 10 dígitos. Es muy fácil. Con Megamóvil tienes más gigas para navegar en tu celular, con llamadas y SMS ilimitados y más megas en tu casa. ¡Cámbiate ya! ¡Es Mega mejor! Ya estamos de regreso con más informaciones lunes de editorial. ¿Primero la plaza y luego la educación? Así parecen ordenarse hoy las prioridades de la Corte y de la política educativa mexicana. La validación de la reforma educativa de 2019, que da preferencia a egresados de ciertas instituciones, confirma una lógica preocupante: asegurar cuotas políticas antes de asegurar el aprendizaje. La Corte insiste en que no hay exclusividad, que el proceso de selección se mantiene, tal vez en el papel. En los hechos hay atajo. ¿De verdad podemos darnos el lujo de renunciar al mérito con el rezago educativo y las brechas de desigualdad que padecemos desde hace décadas? Sin comprensión lectora sólida ni matemáticas fundamentales no hay pensamiento crítico. Hay repetición, dependencia y resignación. La educación no puede seguir funcionando como fábrica de diplomas. Debería ser un semillero de pensamiento independiente, habilidades reales, competencias que produzcan mejoras salariales y movilidad social. Porque cuando se privilegia la herencia sindical sobre la educación, el costo no lo pagan los maestros ni los políticos, lo paga el país entero. Vámonos a la sala de redacción. Bienvenida Silvia, excelente inicio de semana. Los mensajes. Muy buenas noches, bienvenidos a Desde la Redacción. Saludos desde el estudio, Guillermo, ya lo sabe, desde este espacio nos vamos directo con sus comentarios. A ver si todo el ciclo escolar están así de tranquilos. Que la Secretaría de Educación y que el Gober cumplan con lo que les toque para que ya no se manifiesten. Ojo, pues lamentablemente pues ya a partir de mañana empiezan las manifestaciones. Se paró un poco el saqueo de las ratas, ya no más injusticia para los pensionados. Este sector sí, al menos pues ya tuvo algo justo, falta el resto. Como dijo la ministra, que el Congreso diga las razones de por qué el ISTESAC está por quebrar. Ahora sí, a ver cómo se escuda el Gober para no pagar y cómo se escudan los que fueron pues prácticamente exdiputados, algunos de ellos rectores de unas universidades, por avalar esta ya fallida ley del ISTESAC. Nos vamos completamente a cambiar de tema. Quedémonos en el Congreso local con los actuales diputados, quienes lograron que Zacatecas por primera vez haya regulado el uso de inteligencia artificial. Zacatecas se convirtió en el primer estado del país en tipificar la violencia política en razón de género cuando se comete mediante inteligencia artificial y nuevas tecnologías. La reforma busca brindar protección jurídica y legal a mujeres que contendrán en los próximos procesos electorales, particularmente rumbo a la elección de la gubernatura en 2027. Zacatecas va a ser pionero en este tema. Yo creo que de aquí va a ser punta de lanza hacia otros estados para que también se empiece a tipificar esto. Por su parte, la Fiscalía también ya se prepara para enfrentar el proceso electoral y los casos de violencia por razón de género que pudieran presentarse. Que tiene que estar gente muy preparada, tenemos que contar con juzgados, con salas de audiencias, con personal y también nosotros con los recursos en la Fiscalía para seguir respondiendo a las necesidades de atención a la violencia contra las mujeres. De manera paralela, el Pleno aprobó reformas a la Ley Olimpia, con el objetivo de sancionar de forma expresa el uso de inteligencia artificial para generar contenido íntimo con connotación sexual sin consentimiento, aun cuando la imagen no sea real. Que tiene que ver, por ejemplo, con el caso de la técnica 1, cuando utilizan tu imagen para generar contenido íntimo con connotación sexual. Esto estaba regulado en Zacatecas, pero no estaba regulado el uso de la inteligencia artificial para generar este tipo de contenido. Gracias a la iniciativa que yo presento y que se acaba de aprobar hace unos días, ya podemos tener este sustento jurídico. Estas reformas se dan en un contexto donde, de acuerdo a datos de la Fiscalía General, el delito de violación a la intimidad sexual se redujo un 11.11% en 2025, al cerrar el año con 88 carpetas de investigación abiertas, frente a 99 en 2024 y 98 en 2023. No obstante, durante el último año se documentaron varios casos relacionados con el uso de inteligencia artificial, entre ellos el ocurrido en la Secundaria Técnica 1, donde un estudiante generó imágenes falsas de sus compañeras. Actualmente el delito está tipificado en el artículo 232 del Código Penal, que contempla penas de 4 a 8 años
años de prisión y multas económicas, con sanciones agravadas cuando las víctimas son menores de edad. Las reformas realizadas al Código Penal forman parte de una agenda enfocada en proteger a los sectores más vulnerables y en legislar sobre realidades que ya enfrenta la sociedad zacatecana. Para Mega Noticias, César Horta. Me despido desde la redacción. Muy buenas noches. Regreso contigo al estudio. Muchas gracias, Silvia. Nos vemos el día de mañana. Auditorio, no pierde detalle. Vámonos a las breves locales. El Centro INA Zacatecas trabaja en la reactivación de una ventana única de gestión, un proyecto clave para que los dueños de fincas del centro histórico puedan realizar todos los trámites de intervención en un solo lugar. Raúl Pacheco Pérez, delegado del instituto, confirmó que ya mantienen acercamientos con el gobierno estatal y municipal para unificar los criterios. El Consejo Estatal de Morena en Zacatecas se sumó a la Jornada Nacional de Defensa de Soberanía, una iniciativa convocada por la dirigencia nacional del partido y se desarrolló de manera simultánea en distintos puntos del país. Así lo informó su presidente Rubén Flores Márquez. El dirigente explicó que en Zacatecas la jornada se llevó a cabo en la Alameda y de forma paralela en municipios de Río Grande, Sombrerete, Jerez, Jalpa, Guadalupe y Pinos. Las inclemencias del tiempo impidieron que el Ayuntamiento de Zacatecas cerrara con broche de oro la temporada de fiestas tradicionales. La cita estaba pactada en la emblemática Plazuela Miguel Auza, donde se llevaría a cabo la tradicional partida de rosca de Reyes para marcar el fin de las posadas capitalinas. Sin embargo, el clima obligó a un cambio drástico de los planes pues en esta gran fiesta que, mire, imagínense, los agarró la lluvia. Y ya que estamos hablando de las condiciones del tiempo, vámonos con Alejandro Orozco. Gracias Memo, como siempre, un gusto saludarte, muy buenas noches. Amigos, aquí les tengo el pronóstico del tiempo con las condiciones que usted estará viendo a lo largo de este martes 13, y aquí a la región, el paso de algunas tormentas que estarán en varios puntos de nuestro estado de Zacatecas. Yo le tengo el pronóstico preciso y le platico que estoy esperando que en Río Grande la temperatura se quede por los 15 grados. Fresnillo tendrá los 18, Calera por el estilo. Aquí nosotros, amanecer en los 4, la máxima deberá de llegar a los 16, baja un poquito más hacia el miércoles, que tendremos los 14, y nos vamos a quedar con valores alrededor de los 16 para llegar así hasta el fin de semana. Si acaso el viernes podría subir un poquitito más para que vea usted los 19 centígrados. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias. Muchas gracias, Alex. Tome sus precauciones, auditorio, y de hecho sigamos hablando de las condiciones del tiempo porque las temperaturas seguirán pues bastante bajas. Como parte del operativo especial por las bajas temperaturas y las lluvias registradas durante el fin de semana, la Coordinación Municipal de Protección Civil de Zacatecas rescató y brindó atención a 7 personas en situación de vulnerabilidad, además de atender al menos 12 accidentes vehiculares derivados de las condiciones climatológicas. Detallaron que de las 7 personas atendidas aceptaron pues ser canalizadas al refugio temporal habilitado por el municipio. Se trata principalmente de adultos mayores que se encontraban de paso por la ciudad y que se movilizan hacia otros estados, muchos de ellos utilizando el tren por medio pues de las vías, por supuesto, como medio de transporte, y que decidieron resguardarse ante las bajas temperaturas. La Conagua señala que por el Frente Frío número 27, la segunda tormenta invernal, las temperaturas seguirán bajando y hasta prevén nieve y aguanieve en la zona serrana de Zacatecas. Y mire, hablando de temas de salud, haciendo un corte de caja, el estado de Zacatecas registró un poco más de 20 casos positivos recientes. El último, esto de sarampión, el último confirmado a finales de noviembre de 2025, los cuales se integran al acumulado de 193 casos detectados en la entidad desde el año pasado. Así lo informó Joel Ríos Gómez, responsable del Departamento de Epidemiología. Ríos Gómez detalló que los casos recientes corresponden a manzanas completas con múltiples viviendas, donde el personal sanitario ha realizado verificaciones casa por casa para confirmar la presencia del padecimiento y asegurar que los sistemas de control estén completos. Explicó que las intervenciones no se limitan a viviendas aisladas, sino a zonas amplias con alta densidad habitacional. Hay que tener mucho cuidado, auditorio, porque bueno, las enfermedades están a la orden del día.
Y auditorio, sin lugar a dudas, también ya las manifestaciones están presentes. El día de hoy, productores de frijol de nueva cuenta sí salen a las calles y en esta ocasión, pues a primeras horas de este lunes bloquearon vialidades. Le comparto que productores agrícolas de diversas comunidades bloquearon este lunes la carretera federal con salida a Fresnillo, afectando el tránsito de camiones pesados y vehículos particulares para exigir la reapertura y operación pues efectiva de los centros de acopio de frijol, los cuales aseguran permanecen sin funcionar desde el año pasado. Las manifestaciones que se han realizado pues en este tema han sido principalmente por la falta de costales y también por la falta de atención por parte de Alimentación para el Bienestar. Los productores exigieron que el gobierno federal les compre el frijol a 27 pesos por kilo como afirmaban y se habían comprometido previamente, y denunciaron que la falta de espacios adecuados están retrasando de manera crítica la capacidad del grano pues que se pueda acopiar. Entre las denuncias más graves destaca la falta de condiciones sanitarias en las bodegas habilitadas. En este caso, uno de los manifestantes, Juan Carlos Cifuentes Reyes, señaló que la bodega de Bellavecos estaba vacía y no reúne condiciones para almacenar alimento humano, ya que se utiliza para resguardar fertilizantes. Más tarde fueron atendidos por autoridades al llegar a un acuerdo para buscar otras alternativas donde pudieran acopiar su frijol. Lamentablemente, esta es una problemática que sigue persistiendo en Zacatecas, recordando que únicamente se acopiarán 80,000 de las 400,000 toneladas de frijol que se cosecharon en la entidad. Por otro lado, la excomisionada del extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, Norma Julieta del Río Venegas, alertó sobre el inminente incremento de llamadas telefónicas con fines políticos rumbo al proceso electoral que iniciará pues este año en 17 estados del país, entre ellos Zacatecas. Del Río Venegas recordó que el 31 de julio entrará en vigor la nueva Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, pero advirtió que a pesar de ello, los primeros en violarla suelen ser los propios actores políticos que la promueven. Nos desearon feliz Navidad, pero ¿de dónde obtuvieron números de teléfono?, expresó a su vez, haciendo mención al aspirante a la gubernatura Carlos Puente. No sé si usted recordará que bueno, y se hizo esta denuncia por parte de algunos ciudadanos que recibieron estas llamadas insistentes a números de teléfono, y precisamente, ¿de dónde sacaron los números? La excomisionada relató que durante las pasadas fiestas decembrinas, miles de ciudadanos recibieron llamadas con mensajes personalizadas de políticos que les deseaban feliz Navidad y próspero año nuevo. Sonaba muy bonito, pero también sabemos que tenían fines políticos, y la pregunta es ¿de dónde obtuvieron los números? Aseguró que en múltiples casos las llamadas mencionaban nombre y apellido, lo que demuestra el uso de base de datos que, dijo, nadie sabe cómo fueron adquiridas. Del Río Venegas exhortó a la clase política a respetar las normas que ellos mismos impulsan y aprueban. Recordó que en Zacatecas los procesos inician en septiembre, mientras que en otros estados comienzan en octubre, por lo que anticipó una guerra de llamadas de políticos, operadores e incluso encuestadoras. Y tenga mucho ojo, auditorio, porque el próximo miércoles habrá marcha de salud. La secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, sección 39, Norma Castorena de Reyesa, informó que sigue el pie la megamovilización programada de manera tentativa para el próximo miércoles 14 de enero. No obstante, precisó que antes se entregará un documento a las autoridades con la expectativa de obtener una respuesta favorable entre el día de hoy, lunes, y el martes. Castorena Reyesa advirtió que mientras no se concrete el cumplimiento del compromiso, que es principalmente el pago de pues este programa de profesionalización para enfermería y también trabajadores sociales, que corresponde a 300 trabajadores por 4 millones de pesos, pues bueno, ellos seguirán con la protesta. Y ahora el llamado es para una mega marcha el próximo miércoles en punto de las 11 de la mañana desde la máquina 3030. En temas de seguridad, auditorio, luego de que autoridades de Aguascalientes confirmaron el hallazgo de restos humanos desmembrados sobre la carretera que conduce a la comunidad de Tepezalá, versiones iniciales señalaron que los responsables habían abandonado los cuerpos desde un vehículo con placas de Zacatecas. Ante esta información, el fiscal general de justicia del estado de Zacatecas, Cristian Paul Camacho Osnaya, aclaró que la situación pues tiene otro giro tras establecer comunicación directa con su homólogo del estado hidrocálido. Camacho Osnaya señaló que de acuerdo con datos preliminares proporcionados por la Fiscalía de Aguascalientes, la víctima no era residente de Zacatecas, por lo que no existe hasta el momento un nexo que lo relacione con la entidad con el hecho. Respecto a la versión que apunta a un vehículo con placas zacatecanas involucrado, pues bueno, en el abandono de los restos humanos, pues el fiscal calificó como esta afirmación como algo difícil de sostener en esta etapa de la investigación. Explicó que tras el primer cruce de información no existe evidencia que relacione a Zacatecas ni sus instituciones con la comisión del delito.
Por otro lado, auditorio y asociaciones de protección animal en Zacatecas denunciaron presuntas irregularidades en el caso de un perro que se encontraba bajo resguardo de autoridades municipales de Fresnillo luego de haber agredido a un menor de 5 años, pues donde lamentablemente perdió la vida. El animal era propiedad de los padres de la víctima. Tras el ataque, el perro fue asegurado por autoridades municipales, quedó bajo custodia de Protección Civil del Estado. De acuerdo con la legislación vigente en materia de bienestar animal, debía cumplirse un periodo de 40 días de observación para evaluar la conducta del can antes de determinar su sacrificio. Auditorio, lunes con bastante información, se nos quedan también algunos mensajes ahí en el tintero, pero puntualmente yo les doy lectura y respuesta a cada uno de ellos. Vámonos ahora con la información nacional con Paco Ramírez y la historia del mundo. Esta noche hablaremos principalmente con el tema de la seguridad con Estados Unidos, esta llamada que tuvo Claudia Sheinbaum con Trump. Yo soy Guillermo Solís, que tenga una excelente noche, excelente inicio de semana, que descanse, nos vemos el día de mañana. Mega Noticias Zacatecas con Guillermo Solís. Quédese con nosotros, vamos a platicar.